charlista muy especial, el Rav Dani Benjo, que le vamos a pedir al mismo que se presente. Pero antes quiero recordarles que la clase de hoy, todas las clases, es para la elevación del alma de Baruch Ben Zeev, y también de Mordejai Ben Yosef, Shimon Ben Binyamin y Usher Ben Haim. El Rav Dani Benjo es el tercer Benjo que tenemos invitado acá en estas clases. Ya hemos tenido los otros dos Benjos, son tres hermanos que hacen clases maravillosas, y espero que pronto tengamos el mérito de tener a la mamá Benjo también acá haciéndonos una clase. Ahí vamos a entender todo. Ahí cuando la conozcamos a ella vamos a entender por qué las clases son tan lindas de los hermanos Benjo. Bueno, Rav, muchas gracias. Te escuchamos. Muchas gracias, Moradoris, por la invitación. Yo soy el único Benjo que le dice Moradoris, si no me equivoco, ¿no es cierto? Pero yo tengo la ventaja y el privilegio de decirle Moradoris porque ella fue mi morá en el colegio. Entonces, la verdad es que es muy lindo que ahora me hayas invitado tú a dar una clase, a pesar de que yo tanto que aprendí de ti en mis años cuando era más chico. Bueno, para presentarme un poco, yo soy Dani Benjo. Yo trabajo full time en NCSY. NCSY es una organización que se dedica a enseñar y transmitir judaísmo a los jóvenes de nuestra comunidad, a los jóvenes judíos. Trabajamos desde primero a cuarto medio y también tenemos algunos programas universitarios. Tenemos un programa que se llama Jump, que la verdad es que es muy lindo, es para universitarios. Yo soy director de ese programa, y en tiempo libre tenemos una pequeña sociedad de inversión con mis hermanos, y obviamente hay que buscar la parnasá por donde sea, así que obviamente nos manejamos un poco ahí en todo. Yo soy, no sé si es que algunos acá conocían a mi abuelo, Rabbi Yaakov Benjo. Yo sé que mucha gente lo conocía. Soy nieto también de Alex Hirsch, que vivió en Chile muchos años, con Ruth Hirsch. Me imagino que alguno por ahí debe conocer a mis abuelitos. Así que bueno, empecemos. La idea de la clase de hoy era, ¿por qué hoy no vemos milagros? ¿Ok? Y para eso quiero partir con una pequeña introducción. Quiero contarles un midrash. ¿Ok? Un midrash son pequeñas historias que cuentan nuestros sabios. Algunos son literales y otros no. Lo más importante del midrash es entender que tiene una lección muy profunda por detrás. ¿Ok? Independiente de si es que pasó o no pasó, hay una lección muy profunda. Y este midrash cuenta una conversación muy interesante entre Moshe Rabenu y Dios. Moshe está conversando con Dios. Moshe, como dijimos la parashá pasada, la semana pasada cerramos la Torá y dijimos que no existió un profeta como él. Tenía la capacidad de hablar directamente, panim el panim, con Dios, directamente, cara a cara. Y estaban conversando los dos. Y Moshe hay una cosa que no podía entender. No podía entenderlo y le pregunta a Hashem. No sé si acá han visto alguna vez la Torá por dentro, cómo se ve, pero nosotros encontramos estas columnas, todas escritas, que no tienen puntos, no tienen puntuación, no tienen nada, pero las letras arriba, si se fijan, tienen como unas coronitas, como unos palitos arriba de algunas letras. Y Moshe no puede entender para qué sirven esas coronitas. Entonces Moshe le dice a Hashem, explícame para qué sirven esas coronitas que están arriba de las letras en la Torá. No puedo entenderlo. Y Hashem le responde algo muy interesante. Le dice, Moshe, tu generación no tiene conocimiento para entender para qué sirven esas coronitas. No van a poder entenderlo nomás. Pero más adelante, le dice Hashem, más adelante va a haber alguien que va a interpretar cada una de las coronas que están en la Torá. ¿Quién es esa persona? Rabbi Akiva. Todos acá conocen a Rabbi Akiva. Rabbi Akiva va a poder interpretar cada una de esas coronitas. Entonces Moshe mira a Hashem y le dice, espérate, esto no puede ser si yo soy Moshe, ¿no es cierto? Vamos a explicar que no fue tan así, pero Moshe le dice, entonces, quiero saber quién es, quiero conocerlo, quiero ver quién es. Y el Midrash cuenta que Hashem agarra a Moshe y lo pone a mirar una clase de Rabbi Akiva en la yeshiva. Lo pone y lo sienta a mirar cómo Rabbi Akiva da una clase de Torah en la yeshiva. Y esto es increíble porque el Midrash cuenta que Moshe no entiende nada. No entiende la clase. ¿De qué están hablando? Y Moshe se siente muy triste.
¿cómo puede ser que están dando una clase de Torá y yo no la estoy entendiendo? Y de repente, un alumno pregunta en la mitad de la clase, dice, ¿y de dónde nosotros sabemos tal y tal cosa? Y cuenta el Midrash que Rabbi Akiva dice la siguiente frase, dice, Halajá le Moshe mi Sinai. Halajá le Moshe mi Sinai es un término que nosotros usamos para explicar que algo es una tradición directamente traída de Moshe cuando la recibió en el Sinai. O sea, es algo que está desde la primera generación hasta ahora, es una tradición. Y en ese momento, Moshe se alegra mucho, porque entiende que esto también viene de mí. Ahora, la pregunta que les tengo es que suena un poco egocéntrico, ¿no? De parte de Moshe. O sea, él escucha que Rabbi Akiva va a saber más de él, más que él, y como que se bajonea. Y después va a una clase y no entiende, pero cuando escucha su nombre, que viene Moshe, viene de Moshe, entonces ahí está feliz. ¿Por qué? ¿Qué es lo que en verdad está pensando Moshe Rabbeinu? Y ahora termina el Midrash y dice, Moshe vuelve donde Hashem y le dice, entonces si él sabe tanto, si él tanto conoce la Torah y yo no, entonces, ¿por qué no lo elegiste a él para sacar al pueblo de Egipto? ¿Por qué no lo elegiste a él para recibir la Torah? Que es una muy buena pregunta, ¿no? Si en verdad Rabbi Akiva iba a saber más que él entonces, que él reciba la Torah. Y Hashem le responde, Moshe, tú tampoco vas a entender eso. Tú tampoco tienes la capacidad de entender. Y ahora Moshe trae una pregunta más y dice, quiero saber y quiero preguntarte, Hashem, ¿cuál es la recompensa de un hombre como él? Quiero preguntarte, ¿cómo se va Rabbi Akiva de este mundo? ¿Cómo, o sea, qué increíble que una persona que sepa tanto, me imagino que la recompensa es increíble. Y en ese momento Hashem le muestra a Moshe cómo Rabbi Akiva se va de este mundo, que fue torturado y muerto por los romanos. Y Moshe no puede entenderlo. Moshe dice, ¿cómo está la recompensa? ¿Cómo puede ser que una persona tan increíble como Rabbi Akiva se vaya de este mundo de esa forma? Tan terrible, torturado. Y Hashem le responde, una vez más, esa información tú no la puedes entender tampoco. Entonces este Midrash tiene muchas preguntas, obviamente, surgen muchas dudas sobre esto. Pero hay que entender un poco cuál es la actitud de Moshe, y lo primero que tenemos que entender es que es muy difícil que esto a Moshe le haya surgido por egocentrismo, porque él se siente más importante. Tiene que haber algo más profundo detrás de todo esto. Entonces ahora quiero empezar a tocar este tema. Nuestro pueblo, el pueblo judío tiene una historia milenaria de cientos de milagros. Dios parte el mar para que nosotros crucemos. Dios manda 10 plagas frente a los ojos de todos para sacarnos de Egipto. Hay un milagro menos conocido, no solamente partió el mar, sino que también partió el Jordán. Cuando el pueblo judío estaba yendo a conquistar la tierra de Israel, también abrió las aguas. Y hemos visto un milagro tras otro, el maná, las nubes de gloria, tantas cosas. Pero la pregunta es, ¿nosotros debemos creer esos milagros? ¿Tenemos que creerlos? Mejor la pregunta ¿es fácil de creerlo? Y obviamente que no se hace fácil, porque nosotros nunca hemos visto y nunca hemos presenciado ese tipo de milagros. A nosotros Dios nunca nos partió el mar. A nosotros Dios nunca nos mandó maná, sino que tenemos que trabajar día tras día para conseguir nuestra comida. Entonces, ¿cómo Dios puede esperar que nosotros creamos aquello que nunca hemos podido ver? ¿Por qué no existen esos milagros hoy en día? Y entonces les quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es el mérito de una persona hoy en día que hace algo porque se le aparece Dios en persona? O sea, imagínense, están ustedes ahora mismo sentados y en este momento se les aparece Dios frente suyo y le dice, mira, quiero que te levantes y le lleves, le mandes unas flores a tus hijos para Shabbat. Dios mismo, frente tuyo. Obvio que uno lo va a hacer, ¿o no? Es evidente que uno va a hacer lo que Dios te pide, está Dios frente tuyo. Entonces eso implica que el mérito también es mucho más bajo. Porque está Dios al frente, entonces cuando Dios está frente tuyo y te pide que hagas algo, entonces necesariamente yo pierdo un poco de mi libre albedrío. ¿Están de acuerdo? De alguna forma pierdo un poco el libre albedrío cuando veo que Dios está frente mío y me dice, haz esto. Entonces cuando tienes una persona que ve cómo se le abre el mar y después Dios te dice, mira,
estudia Torá, acá está la Torá que te voy a entregar, el libre albedrío es mucho más pequeño. Entonces el mérito también es mucho más pequeño. Y ahora, hagamos la pregunta para el otro lado. ¿Cuál es el mérito de una persona, quizás como ustedes, que están acá por voluntad propia, porque quisieron elegir escuchar unas palabras de Torá que un joven, Dani Benjo, les quiso enseñar? Ese mérito es gigante, porque nadie les está diciendo, nadie lo está forzando a estar ahí. Y ahí es como quiero introducir este concepto que nos va a ayudar a entender la pregunta inicial, y es que toda nuestra historia como pueblo se divide en dos épocas. Toda nuestra historia tiene dos etapas. La etapa número uno, la época número uno, es la época de Moshe Rabbeinu. Y la época número dos es la época Rabbi Akiva. Es la etapa de Rabbi Akiva. Las dos etapas funcionan totalmente distintas. Son dos formas totalmente distintas en la que Dios maneja el mundo. Incluso, a veces son opuestas. A veces hay cosas que funcionan totalmente al contrario de cómo funcionaban anteriormente. Pero son absolutas y totalmente necesarias una con la otra. La etapa número uno es la etapa de Moshe. Moshe era un Eved Hashem, un esclavo de Hashem. Acá esclavitud usado como algo bueno. El mundo funcionaba a través de la esclavitud, no era algo malo, sino que algo bueno. Dios dice algo y eso se cumple de inmediato. ¿No es cierto? Era la forma en la que funcionaba. ¿Por qué? Porque como le expliqué antes, cuando Dios está ahí frente tuyo, entonces es mucho más difícil decir que no. Por ejemplo, la gente antes no decía la Lashon Hara. En la época de Moshe Rabbeinu, la gente no hablaba mal del otro, no decía cosas malas. Era muy poco común. ¿Pero por qué era eso? Podemos pensar dos cosas. Uno, porque la gente entendía que no era bueno. Pero también había un factor más, que era que cuando las personas hablaban mal de otra persona, instantáneamente ocurría algo que se llamaba el tzarat, que era esta lepra que le venía a las personas que partían por la casa y terminaban al final en todo el cuerpo de una persona, y lo obligaban a confinarse, como hoy día esta palabra está muy de moda, ¿no es cierto? Lo obligaban a cuarentenarse para entender por qué lo que hizo estaba mal. Entonces, si Dios está delante tuyo y uno hace algo malo, entonces la única razón por la que alguien haría algo malo es porque o no entiende, ¿no es cierto? O porque una persona es mala, directamente mala, ¿no es cierto? Si está Dios al frente tuyo, ¿cómo vas a hacer algo malo? Pero después viene la segunda etapa. Viene la etapa de Rabbi Akiva. Y esa es una etapa distinta. Es una época intelectual, es una época filosófica, es una etapa científica. Y la pregunta que se hace Rabbi Akiva y que todos nosotros nos tenemos que hacer es, esperen un segundo, si Dios escribió este libro, si realmente fue Dios el que nos entregó este libro, entonces este libro tiene que ser perfecto, porque lo escribió Dios. Entonces la pregunta es, ¿hasta qué punto tengo que estudiar yo para ver si es perfecto? ¿Tengo que estudiarlo hasta entender las últimas coronitas que están en la Torá? Esa es la pregunta que se hace Rabbi Akiva. ¿Por qué Moshe nos hace esa pregunta? ¿Por qué Moshe vio a Dios al frente? Dios, no es que Moshe no tenía esa capacidad, es que no era necesario para Moshe tener y buscar una explicación de eso. ¿Por qué? Porque Moshe vio a Dios directamente. Esta generación, la generación en la que nosotros estamos viviendo, es una generación que dice, perdón, pero no puedes pedirme que yo sea un Eved Hashem. No puedes pedirme que sea un esclavo. Necesito una explicación. Y son etapas distintas. No es que una es peor que la otra o mejor que la otra. Es que en esta etapa estamos viviendo una etapa en la que necesitamos explicarnos el porqué de las cosas y necesitamos entender por qué. Ahora, si les hago una pregunta, ¿cuál generación tiene más potencial? Probablemente les voy a decir que la segunda, que la generación de Rabbi Akiva. ¿Y por qué es eso? Porque ¿quién tiene más mérito? ¿El que en esa época cumplía Shabbat? ¿O el que hoy, con todas las dificultades que hay, con todas las cosas difíciles que están ocurriendo, quizás prende las velas de su casa para Shabbat? Obviamente, cada paso que nosotros damos en esta generación, cada paso que damos en esta nueva etapa, en la etapa de Rabbi Akiva, es porque nosotros, sin que nadie nos fuerce a hacerlo, decidimos hacerlo. Por nuestro bien, por el bien de nuestra familia, porque queremos una relación con Dios. Y eso significa que el mérito y el potencial es infinitamente más grande. ¿Qué es mejor?
Una persona que no habla la Lashon Hara, que no habla mal de otros, porque tenía miedo de que le iban a salir ronchas en toda la piel, o que quizás hoy día, en esta generación, decidamos por 10 minutos a la semana no hablar mal de nadie. Pero es distinto porque nosotros decidimos hacer eso, en nuestra propia voluntad. Y eso tiene un mérito gigantesco. Entonces, Moshe entiende. Moshe entiende esto con este Midrash. Y entiende que es normal que el pueblo judío hoy en día tenga que estar en esta etapa 2. Tiene que estar en esta etapa en la que la gente hace las cosas porque las tiene que entender. Pero al mismo tiempo también entiende que era necesaria una época como la de él mismo, como la de Moshe, donde las cosas sean evidentes, donde las cosas aparezcan claramente. Entonces Moshe, cuando se sienta en la sala de Rabbi Akiva y no entiende nada, lo único que lo calma, ¿qué es? Cuando dicen alajale Moshe Misinai. Esto viene de Moshe. ¿Por qué? ¿Qué es lo que lo calma? No es egocentrismo. Ustedes saben, la misma Torah dice, no existió nadie más humilde que Moshe. No puede ser egocentrismo. Entonces lo que está diciendo es que cuando dice alajale Moshe Misinai, Moshe dice, ahora entiendo que es la misma Torah. Que la Torah se profundiza. Y que cuando alguien no se queda contento con simplemente escuchar que Dios se lo dijo a mi antepasado, sino que quiero estudiarla, quiero profundizarla, quiero realmente entenderla, puede ser que la Torah vaya evolucionando y profundizándose cada vez más, pero es la misma Torah, es Halajá Moshe mi Sinai, es la Torah que Dios me entregó a mí también, a mí, Moshe Rabenu, en Sinai. Es la misma Torah, y se va aplicando distinto, pero es exactamente la misma. Y es la misma guía la que nos mantiene morales, la que nos da nuestra moralidad y nuestra ética, cuando nada en el mundo está claro. Creo que estamos todos de acuerdo con que hoy en día los códigos de ética son muy raros y son muy extraños y van cambiando. Y lo que quizás hace 20 años era impensado, hoy en día es lo más común. Y vivimos en un mundo donde saber qué es lo que es moralmente claro o éticamente claro es súper difícil. Se hace muy difícil. Y quiero decirle algo increíble. Nuestra primera Mishnah, la primera Mishnah de nuestro tratado de ética, el Pirkei Avot, el único libro, el único tratado de la Mishnah que habla sobre la moralidad, la primera Mishnah no dice nada de moralidad. Parte diciendo, Moshe Kibel Torah mi Sinai. Moshe recibió la Torah en Sinai y se la dio a Yoshua. Y Yoshua se lo dio a los Kenim, a los ancianos, y los ancianos se lo dieron a los profetas, y así sucesivamente hasta hoy en día. ¿Cuál es el mensaje? ¿Para qué quiere un árbol genealógico en el primer libro de ética? Porque Hashem nos está diciendo, nosotros tenemos una ventaja, tenemos un libro de ética, que es el mismo y que no cambia. Versus generaciones que todos los años cambian la ética y la moralidad. Tenemos que ser capaces de agradecer eso y entender que la Torah que nosotros tenemos hoy en día, esa Torah que dice que Dios nos abrió el mar, que Dios nos entregó maná, que Dios sí mandó 10 plagas frente a los ojos de todo el mundo, quizás hoy en día ya no las manda, pero es el mismo Dios el que nos entregó esa Torah que nosotros tenemos hoy en día. Entonces ahora Moshe pregunta, ¿por qué entonces, si esa generación es la generación que tiene más potencial, es la generación en la que va a ver la llegada del Mesías, la llegada mesiánica, entonces ¿por qué esta generación no recibe la Torah? Entonces Moshe entiende, porque era necesario que en esa época también se vivieran esas cosas. Era necesario que en la época anterior también las personas vieran milagros, vieran que en verdad Dios sí está presente. Y quizá hoy en día lo vemos menos evidente, pero esa historia hoy es nuestro fundamento. No podemos pretender que Dios esté frente a nosotros obligándonos a hacer las cosas toda la vida, sino que para poder realmente crecer como pueblo necesitamos que Dios aparezca, que se muestre con toda su gloria y que después dé un paso al costado. Y ahora nos toca a nosotros buscarlo a Él. Y la última pregunta que hace Moshe, ¿cómo puede ser que una persona como Rabbi Akiva, tan increíble, muera de la manera tan atroz y tan cruel como murió Rabbi Akiva? Y Hashem dice, tú no vas a entender esto. ¿Por qué? Porque esta generación es distinta. En esta generación no entendemos por qué quizás a la gente le pasan las cosas que le pasan. Porque hay gente buena que le pasan cosas malas y hay gente quizás que no es tan buena que todo les sale espectacular. Porque esta generación es distinta. Esta generación tiene un mérito impresionante porque el valor de cada pequeña cosa que nosotros hacemos
sin ver milagros, sin milagros revelados, esa es la generación que tiene la oportunidad de dar un paso para adelante, de decir cosas, de hacer cosas, de tomar pasos, pero por voluntad propia, sin que alguien nos tenga que esforzar o que nosotros tengamos que ver grandes cosas para, digamos, crecer y para seguir mejorando nuestra relación con Dios y con los demás. Y esa es la generación en la que nosotros vivimos. Esa es la razón por la que nosotros hoy día no vemos los milagros que vemos. Quiero solamente para terminar, contarles una parábola que creo que tiene mucha relación con lo que estamos hablando. Dos amigos iban caminando en el bosque y de repente, a lo lejos, ven que hay un animal, ahí entre medio de los árboles, un animal. Y un amigo le dice al otro, oye, mira qué lindo el pájaro, muy bonito. Y el amigo le dice, pájaro, eso no es un pájaro, eso es un gato. ¿Cómo hacer un pájaro? Es un gato. Y el amigo le dice, ¿cómo hacer un gato? Pero estás loco, es un pájaro, evidentemente sí es un pájaro, mira, tiene las alas. Y el otro dice, ¿cómo? No se ven las alas, está todo ahí cerrado, es un gato, 100%. Y se empiezan a pelear. Es un gato, es un pájaro, un gato, un pájaro. Y uno le dice al otro, le dice, ¿sabes qué? ¿Por qué estamos peleando tanto? Le dice, agarremos una piedrita, se la tiramos. Si vuela es pájaro y si salta es un gato. Así de sencillo. Si trepa al árbol es un gato y si sale volando es un pájaro. Ok, excelente idea, espectacular. Agarran una piedrita, se la tiran y el animal sale volando. Y el otro lo mira y le dice, te dije que era un pájaro. Entonces el amigo lo mira y le dice, no puedo creer mis ojos. No puedo creer lo que estoy viendo, dice. Si no lo hubiera visto yo, no lo hubiera creído nunca jamás. No puedo creer que acabo de ver un gato volador, le dice. Y la realidad es que nosotros tenemos en nuestra mente, y por eso que quiero cerrar la clase con esto, tenemos en la mente que nosotros no vemos milagros. Y la realidad es que es porque quizás no vemos esos milagros revelados, como que Dios abre el mar y como que Dios rompe la naturaleza, pero la naturaleza misma. Y cada segundo de nuestra vida es un milagro. Y tenemos que ser capaces de vivir con los otros ojos, con los ojos que en verdad son capaces de ver que el pájaro es un pájaro, que cada segundo de nuestra vida es un milagro gigante. Entender que son épocas distintas y que hoy en día no vamos a ver esos milagros revelados, que esos eran de otra época, que son el fundamento de lo que nosotros somos hoy en día. Son el por qué nosotros estamos acá y por qué nosotros creemos lo que creemos y por qué todos los años en Pesaj le contamos la historia a nuestros hijos de la salida de Egipto, porque realmente creemos que así fue. Pero hoy en día no es así. Ahora, eso es una cosa. Y otra cosa, ser capaces de entender que toda nuestra vida es un milagro, que cada segundo de nuestra vida es un milagro, que poder levantarse en la mañana y abrir los ojos es un milagro. Y ojalá que entendamos con eso, que Dios es el que maneja el mundo. Y con eso, que todos tengan un increíble resto de semana y que tengan también un Shabbat Shalom. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Muchas gracias, Rab. Muchas gracias. Vamos a abrir el micrófono por si alguien quiere preguntar o comentar algo. A ver en las otras pantallas si alguien está levantando la mano. Parece que no. ¿Alguien en Sisroco quizás quiere comentar o preguntar? ¿No? Bueno. Rab, muchísimas gracias. Te pasaste maravilloso el shiur. Así es que nos Muchas despedimos. gracias a Si Dios quiere, ustedes. hasta el próximo miércoles nos estamos viendo para seguir estudiando. Muchas Cariños a gracias por la todos. invitación. Gracias a Gracias todos. a ti. Te pasaste. Que estén bien. Chao, chao.